Una vez más, bienvenidos, hermanos. Si van a tomar nota, queridos, el tema se llama Bajo el poder del Espíritu Santo. Hoy estamos en la tercera parte de esta enseñanza y todavía me va a quedar una parte más de esta pequeña serie. Pero creo que Dios nos está guiando a algo, hermanos. Porque si nosotros no estamos bajo su poder, yo no sé bajo qué poder usted está, pero quisiera iniciar abriendo nuestras Biblias al libro de Filipenses, capítulo 2. Vamos a Filipenses, capítulo 2, y ahí vamos a iniciar en esta mañana. Filipenses, capítulo 2, versículo 1. Lo leemos juntos. Así dice, hermanos, Filipenses 2:1. Dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo. ¿Cuántos creen que hay consolación en Cristo? Amén. Si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Pongan cuidado de ese verso 8, este que sigue. Dice: estando en la condición de hombre, como usted y como yo, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, o sea, por hacerse obediente, por humillarse y hacerse obediente, por esa razón, dice el verso 9, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo. ¿Saben por qué, hermano? Porque el que se humilla será exaltado. Solo esos. El que no se humilla nunca será exaltado. Y creo que hoy vamos a aprender un poquito de esto. Dice que cuando él se humilló a sí mismo, lo maravilloso de Jesús es que a él nadie lo humilló. Nosotros tenemos una idea equivocada de la palabra humillar. Nosotros creemos o reaccionamos y nos enojamos si nos humillan. Pero deberíamos más bien, hermanos, ver la mano de Dios detrás de todas estas cosas o detrás de la humillación. Pero en el caso de Jesús, y que podría ser el caso de nosotros nos podríamos humillar a nosotros mismos. Y cuando nos humillamos a nosotros mismos y nos hacemos obediente, como dice el Señor, hasta la muerte, entonces viene una exaltación que es hasta lo sumo. Y entonces se nos da un nombre. O sea, se nos imparte la misma naturaleza de Dios. El nombre, cuando la Biblia habla del nombre de Dios, está hablando de la naturaleza de Dios, de cómo Él es. Por eso es que nosotros debemos de ser bautizados en su nombre. O sea, morir
en su nombre, sumergidos en Él, para que desaparezca nuestra identidad, lo que nosotros llamamos yo, para que el yo ya no sea más, para que ya no viva yo y sea Cristo el que viva. Hoy voy a tratar de hablarles de esto, hermanos, porque es el tema bajo el poder del Espíritu Santo. Ok, la semana pasada, hermanos, hablé sobre el primer requisito que hay para que nosotros andemos bajo el poder del Espíritu Santo, o para que estemos bajo el poder del Espíritu Santo. Lamentablemente, a la fecha, hermanos, hay muchos hijos de Dios. Yo no voy a hablar del mundo. El mundo entero está bajo el poder del maligno. Pero hay muchos hijos de Dios que no están bajo el poder del Señor, que no están bajo el poder del Espíritu Santo. Hay señales muy evidentes de que una persona está bajo el poder del Espíritu Santo, de que un hijo de Dios está bajo el poder del Espíritu Santo. Así como hay señales evidentes cuando las personas tienen ciertas enfermedades, uno se da cuenta que alguien tiene alguna enfermedad por los síntomas, por lo que se le ve a esta persona. Igualmente, hermanos queridos, cuando un hijo de Dios está bajo el poder del Señor, esa persona tiene evidencias, hay evidencias en él. ¿Se acuerdan que la semana pasada dijimos que el primer requisito, hermanos, para que nosotros estemos bajo el poder del Espíritu Santo, o para que nosotros andemos bajo el poder del Espíritu Santo, porque esto es un día con día? El problema es que hay personas que un día sí y otro día no. Todos los días nosotros debemos de someternos, o sea, todos los días nosotros debemos de humillarnos bajo la poderosa mano de Dios, para que podamos andar bajo ese poder, para que la exaltación de Dios nos sea impartida a cada uno de nosotros. Yo no sé si usted querrá, hermano querido, hermana querida, que Dios lo exalte, que Dios la exalte hasta lo sumo. Si es necesario, Él lo hará. Entonces, cuando el Señor nació por el Espíritu. Lo vimos también la semana pasada. Hasta los 30 años, el Señor no había hecho milagros, no había, hermano, hecho las grandes obras que nosotros leemos en los evangelios, pero ya era un hijo de Dios. Hermanos, hay muchos hijos de Dios por los cuales Dios todavía no se está manifestando como Él quiere manifestarse. Y más bien, en algunos de ellos, aunque son hijos, lo que se ve en ellos es como la opresión del diablo. Nosotros vemos al mundo, que la Biblia dice que están bajo el poder de las tinieblas, y la señal de que están bajo el poder de las tinieblas o del diablo son sus obras, sus hechos. Alcohol, o sea, se emborrachan, se drogan, fornican, adulteran, roban. Algunos con enfermedades, hermanos, incurables, y lamentablemente nunca se van a curar. Todas esas cosas son una señal de que una persona está bajo el poder del maligno, bajo el poder de Satanás, bajo el poder de las tinieblas. Pero hermanos, también hay hermanos, hijos de Dios, que también andan así, algunos de ellos. ¿Y saben por qué? Porque ellos no están bajo el poder del Espíritu Santo. Son hijos, pero todavía no están bajo el poder del Espíritu Santo. Solo lea el Antiguo Testamento, lea la Biblia, hermanos, pero especialmente el Antiguo Testamento, y se va a dar cuenta cómo la nación de Israel, hermanos, con mucha frecuencia estaba bajo esclavitud. Los invadían, los oprimían, les hacían daño. ¿Ustedes creen que Job no era un hijo de Dios?
cuando le vino lo que le vino. Él era un hijo de Dios, pero vean todo lo que le vino. Y si nosotros no entendemos por qué a él le pasó eso, que Dios nos ayude en la enseñanza para que lo podamos entender. La Biblia dice claramente que fue el diablo el que le hizo todas las cosas, el que le trajo una enfermedad maligna a su cuerpo, el que mató a sus hijos, el que le robó todo lo que tenía. Dice que fue el diablo y él era un hijo de Dios. ¿Y por qué, hermano? ¿Y por qué Dios no lo defendió? Yo digo algo, hermano. Si nosotros andamos rectamente, no sería Dios justo que permita que el diablo nos haga algo. No sería justo. Y alguien podría decir, hermano, pero Job andaba rectamente. Léanse en el capítulo 42 del libro de Job y se van a dar cuenta que él dice: de oídas te había oído. Solo lo había oído, hermanos. Nosotros podemos venir aquí y oír cosas bonitas de Dios o a cualquier otro lugar, hermano, y decir: wow, qué buena palabra, wow, qué tremendo eso. Es de oída, pero una cosa es que oigamos y que nos emocione lo que escuchemos, y otra cosa muy diferente es que nosotros estemos bajo el poder del Espíritu de Dios. Eso es muy diferente. Creo que la semana pasada o antepasada yo hablé de los rajones. Todos conocemos el término en Costa Rica. Para los que nos ven por internet, en Costa Rica, rajón es uno que dice cosas que no son verdad, que debería de ser así, y que algunos sí son así. Pero hay un montón de rajones que andan diciendo cosas que no son reales en ellos. Hay muchos que sí son hijos, pero que no están viviendo como hijos de Dios. Y entonces es ahí cuando el diablo puede hacer en ellos estragos, como sucedió con Job. Y repito, en el capítulo 42 él dice: de oídas te había oído, dice, mas ahora mis ojos te ven. Hasta después, hermano, que él es humillado, o que él se humilla, entonces los ojos del Espíritu se le abren y comienza a conocer realmente al Señor. Inmediatamente que él comienza a conocer al Señor, en toda la opresión, todo lo que le pasó a él, toda su esclavitud y su condición fue quitada, y entonces vino el doble. La vida en Cristo es una vida abundante, una vida maravillosa, extraordinaria, hermano. Aunque tengamos aflicciones en el mundo, las aflicciones, hermano, no tienen que ver nada con que caí en esto, con que me mataron esto, con que me destruyeron acá, con que me sucedió esto otro. Las aflicciones son otra cosa, muy diferente a las consecuencias de una persona orgullosa, altiva y presumida. Esa era la condición de Job antes de lo que pasa en el capítulo 42, de lo que cuando sus ojos se abrieron. Y entonces ahí mismo él dice: por lo cual me arrepiento. Dice en ese capítulo 42 de Job. Léanlo para que vea. Si hubiera sido tan justo, tan recto y tan perfecto, entonces ¿por qué ahí se está arrepintiendo? Dice: por lo cual me arrepiento en polvo y en ceniza. Y cuando llegó a ese punto, ¿saben cómo se llama ese punto? Humillación. Y aquí, hermano, no fue que Jesús tuvo que pasar por eso, pero el siguiente paso, hermanos, el primer paso para que yo esté o usted esté bajo el poder del Espíritu Santo es ser hijo de Dios. Si yo pregunto en esta mañana: ¿cuántos de los que están acá son hijos de Dios? A ver, ¿cuántos son hijos de Dios, hermanos? Si usted es hijo de Dios, diga amén. Amén. Ok, ese es el primer paso. Qué bueno que usted nació de nuevo. Qué bueno que un día, hermano, el Espíritu Santo lo engendró. Porque lo que es engendrado de la carne, carne es, y lo que es engendrado del Espíritu, Espíritu es. Hay que nacer del agua y del Espíritu. ¿Ven? Y entonces nos hacemos hijos de Dios porque un día, hermano,
sin que nosotros hiciéramos nada, pero hubo alguien que oró por nosotros, que clamó a Dios, que intercedió al Señor, y usted hoy es un hijo de Dios. Los que nacimos del agua, ¿saben a qué se refiere nacer del agua? Significa nacer de papá y mamá. Dígame, ¿qué hizo usted para existir como persona? Nada. Pero usted sí, pero hubo alguien que sí hizo algo. Papá y mamá. Papá nos engendró, papá me engendró, papá te engendró en mamá. Y salió usted, vea qué hermosura lo que salió. Salí yo. Y entonces a eso la Biblia le llama nacer del agua, el primer nacimiento, o nacer de la carne. Pero viene, dice, el que no nazca del agua y del espíritu. Y entonces el nacer de la carne o del agua, o sea, de papá y de mamá, no nos hace automáticamente hijos de Dios. Somos hijos de la carne, no carnales, hijos de la carne. Toda la humanidad es hija de la carne. Todos nosotros nacimos de la carne o del agua. Pero ahora dice el Señor, hay que nacer del Espíritu. El que nazca del agua y del Espíritu, dice, ese puede entrar al reino. Ok, entonces ahora sí, nacemos del Espíritu. Y eso fue también, hermano, porque alguien nos engendró. Obviamente el Espíritu Santo, pero hubo la intervención de alguien orando. La iglesia, representada por uno o por dos o tres personas, pero sí le aseguro que por usted alguien nació. Perdón, que por usted alguien oró. Porque si no, no serías hijo de Dios, no serías hija de Dios. Ese es el primer requisito para que nosotros podamos andar bajo el poder del Espíritu Santo. Ese es el primero. Pero hay muchos que sí nacieron de nuevo, hermanos, pero no andan bajo el poder del Espíritu Santo. Yo creo que usted, hermano, los ha visto. ¿Cuántos de ustedes conocen? Usted dice, sí es un hijo de Dios, sí, pero anda mal. ¿Conocen hijos de Dios, hermanos, que le pegan a la esposa? ¿Y sí? ¿Pero por qué hace eso? Chismosos, mentirosos, que andan en vicios, o que se emborrachan, o que se drogan, o que fornican, o ven pornografía, ¿conocen? Sí son hijos, pero no están bajo el poder del Espíritu Santo. Porque cuando una persona está bajo el poder del Espíritu Santo, no es así. Eso lo vamos a ver en otra de las enseñanzas más adelante. Pero lamentablemente hay muchas personas en la iglesia que sí son hijos. Soy bendecido, soy hijo, Él me engendró, Él es mi padre. Y sí, no están mintiendo, hermanos, pero no están bajo el poder del Padre o bajo el poder del Espíritu Santo. Están bajo el poder de las tinieblas todavía. Y entonces hay momentos, temporadillas donde andan bien y temporadillas donde andan mal. Hoy dicen, wow, qué tremendo, es que me siento tan bendecido, pero mañana están confesando otra cosa con su boca, porque no están bajo el poder del Espíritu Santo. Y entonces lo que nos ayuda a entender esto es en el caso de Jesús. Ahora, Jesús no fue que anduvo en pecado. Jesús nació del Espíritu. Todos lo sabemos, que el Espíritu fue el que lo engendró en María, ¿verdad? Todos sabemos eso. Que el Espíritu vino sobre María y engendró a Jesús de Nazaret. Y hasta los 30 años este Jesús, mis hermanos, estuvo guardado por el poder de Dios, con la ayuda de padres piadosos. ¿Sabían ustedes, hermanos, que los padres piadosos son una gran ayuda para los hijos? Padres alcahuetas, hermanos,
Es un problema porque hay padres muy alcahuetas que no son como un muro, que no son como una barrera para que los hijos se guarden, hermano. Bienaventurados los que tuvieron un padre y una madre que les dijeron: no, papito, aquí no, yo no estoy de acuerdo con lo que estás haciendo. Aquí en esta casa no se hablan vulgaridades, aquí en esta casa no se ve pornografía, aquí en esta casa nosotros respetamos a los mayores. Lo enseñaron a usted. Hoy, hermanos, me levanté en el lugar donde yo vivo, al lado abajo de mi casa, vive una familia muy bonita, hermanos, papá, mamá, y tienen un chiquillo como de 15 años o 14 años, por ahí anda. Y yo estaba afuera, siempre desayuno y salgo un ratito allá a caminar en el jardincito que tenemos. Y entonces venía el chiquito de donde la abuelita, que vive un poquito más para abajo, y cuando me vio me dice: buenos días, así, con respeto y con mucha educación. ¿Dónde creen que aprendió él eso? ¿Dónde creen que lo aprendió? ¿Quién se lo enseñó? En la casa, sus padres. Jesús desde pequeño lo llevaban a las fiestas, lo llevaban. ¿Se acuerdan que a los 12 años Jesús se perdió en el templo? Bueno, se perdió, no, se quedó en el templo. Él nunca estuvo perdido. Los que estaban perdidos eran los papás. Él dijo: yo no estaba perdido, no sabían que en la casa de mi padre tenía que estar. Y entonces él desde muy pequeño, hermanos, Jesús, que nació como hombre y que creció como hombre y que estando en la condición de hombre se humilló, él no pecó, porque hubo una barrera. Los padres podemos ser una gran barrera para que nuestros hijos no se desvíen. Pero todavía, hermano, al Señor Jesús le faltaba algo. A los 30 años Jesús va al Jordán, donde está Juan el Bautista. Y entonces eso me lleva al segundo requisito para que nosotros podamos andar bajo el Espíritu Santo. ¿Cuál es el segundo requisito para andar bajo el poder del Espíritu Santo? Se lo digo, es ser bautizados en su nombre. Cuando el Señor Jesús va al Jordán, Jesús va para ser bautizado. Pero todo eso es un tipo y una figura. No es que Él fue al Jordán, hermano, para que nosotros lo siguiéramos a Él, para que como Él hizo nosotros hiciéramos. No, hermanos. El Jordán, la palabra Jordán significa descender. Y entonces lo que Jesús está yendo ahí, hermanos, es a morir a su yo. Pastor, usted me está diciendo que Jesús tenía un yo. No decía él a cada rato: Padre, no se haga mi voluntad sino la tuya. Ven, esa voluntad nuestra, a eso es lo que se le llama el yo. La mayoría de los seres humanos no hacemos la voluntad de Dios, hago la mía. O sea, soy yo, hago como quiero, vivo como quiero, practico lo que quiero, nadie me tiene que decir nada. No necesito ir a la iglesia, no necesito orar, no necesito esto. Yo no me sujeto a nadie, yo no obedezco. Ven, hermanos, ese es el yo. Esa es mi voluntad. Y Jesús, hermano, cuando va al Jordán, a lo que va es a morir a esa voluntad. Y nosotros, hermanos, tenemos que entender que cuando el Señor va a ese Jordán y se humilla ante su Padre, ahí en el Jordán está cumpliéndose esto que dice en Filipenses, que se humilló a sí mismo y se hizo obediente. Ese bautismo del Señor se llama un bautismo de muerte. O sea, Él va a morir ahí, hermano. Y nosotros necesitamos también morir bajo la mano de Dios. Necesitamos someternos a Él y decirle: Padre, lo que tú digas, eso es lo que yo voy a hacer. Y entonces necesitamos reconocer al Señor como Señor. Por eso la queja de Dios o del Señor es: ¿por qué me llaman Señor, Señor? Qué, hermanos, qué repugnante es oír a un predicador delante de un montón de gente, o en una emisora o en un canal, diciendo: Jesucristo es el Señor de Costa Rica, o Jesucristo es el Señor de tal país.
Y uno va a ese país. Bueno, vivimos en Costa Rica y nosotros sabemos que Jesús no es el Señor de Costa Rica. Si Jesús fuera el Señor de Costa Rica, Costa Rica sería santa. Costa Rica sería obediente al Señor. Costa Rica no sería como lo que estamos viviendo. Y no solo Costa Rica, el mundo entero. Por eso la Biblia dice que el mundo entero está bajo el poder del maligno. Tenemos crímenes, tenemos, hermanos, drogadicción, tenemos narcotráfico, tenemos de todo lo feo que puede haber, prostíbulos, salas de todo deleite para los pecadores. Mujeres vendiendo su cuerpo, hombres vendiendo su cuerpo, hombres casándose con hombres, mujeres casándose con mujeres y un sinfín de cosas. Y vamos a ponernos a gritar: Jesucristo es el Señor de Costa Rica. Me parece que Él desde los cielos nos dirá: ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo mando? ¿Me están entendiendo, hermanos? Y entonces eso es lo que significa que Jesús vaya al Jordán. La palabra Jordán significa bajar. Y la humillación es bajar. La humillación es ponerme bajo la mano de Dios y decirle: Señor, aquí estoy. Reconozco que no puedo hacer nada por mí mismo. Reconozco que sin ti no puedo nada. Señor, reconozco que sin ti soy un fracaso. Y aquí me pongo bajo tu voluntad. Hágase en mí tu voluntad. Eso es lo que está haciendo el Señor. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer. Y entonces, ¿cuál es el resultado, queridos hermanos y queridas hermanas, cuando el Señor se humilla? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué pasó ahí? ¿Saben qué pasó? Se abrió el cielo. Los cielos se abrieron sobre Él. Y se abren sobre todo hijo de Dios que se humilla. Y que, hermano, muere. El cielo se abrió. Y descendió el Espíritu Santo sobre él. Y la voz del Padre se dejó oír: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, en el cual estoy complacido. ¿Sabe por qué el Padre está complacido en Jesús? Porque Jesús está humillándose ante Él. Si usted y yo nos humillamos bajo la poderosa mano de Dios, lo que Jesús está haciendo en el Jordán es humillándose a la autoridad y señorío de su Padre. Y entonces, cuando el hombre se humilla ante el Padre derrama su espíritu, y ese espíritu me toma y vamos a andar en el poder del Espíritu Santo. El problema está en la humillación. Apunten esto, hermanos. Humillarse, o el requisito segundo que les estoy diciendo para que andemos bajo el poder del Espíritu Santo, es ser bautizados en su nombre. Que seamos bautizados en el nombre de Cristo. Y ser bautizado en su nombre. Ustedes han leído, ¿verdad, hermanos? Por ejemplo, Mateo 28. Ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Por qué hemos metido agua ahí? ¿Por qué metimos agua? Si ahí no dice bautizándolos en el agua. Ahí no dice eso. Ahí dice bautizándolos en el nombre. Y dice en el capítulo 19 del libro de los Hechos, versículo 1 al 6, dice que Pablo llegó a Éfeso. Habían unos discípulos. Les preguntó a los discípulos que si ya habían recibido el Espíritu Santo. Y los discípulos le dijeron: nosotros no sabemos que haya Espíritu Santo. Nadie nos ha dicho nada del Espíritu Santo. Y entonces les dice Pablo: entonces, ¿en qué fueron ustedes bautizados? Y le dijeron ellos: en el bautismo de Juan. ¿Dónde bautizaba Juan, Richard? En el agua, ¿verdad? Dice: nos bautizaron en ese. Y entonces dice Pablo:
Juan los bautizaba para arrepentimiento, diciéndoles que creyeran en el que iba a venir y que ya había llegado. Y entonces ya no hacía falta más bautizar en el agua, que ese era el bautismo de Juan. Y entonces dice clarito ahí en el capítulo 19 del libro de los Hechos, del 1 al 6, si ustedes lo quieren leer en la casa luego, lo hace. Entonces dice que Pablo los bautizó en el nombre. No fue que los volvió a meter en el agua y usó una fórmula. Bueno, ahora sí, yo los voy a volver a meter a ustedes el agua, pero ahora yo los voy a bautizar. Te bautizo en el nombre de Jesús. Eso no fue lo que él hizo, sino que él les enseñó a reconocer a Jesucristo como el Señor. Les hizo entender que tenían que morir ellos, que ya no podían seguir viviendo ellos, que Cristo tenía que ser el Señor de ellos. Y después de que Pablo los lleva a esa experiencia de sumergirlos en el nombre para que quedaran revestidos de ese nombre, de esa naturaleza, entonces dice que les puso las manos encima y el Espíritu de Dios vino sobre ellos. O sea que el cielo también se abrió sobre esos discípulos y ellos también recibieron el Espíritu Santo, como todos nosotros deberíamos de recibirlo, porque si somos hijos, para los hijos de Dios es la promesa, para los hijos de Dios es el Espíritu. Para todos ustedes, señoras, señoritas, caballeros que estamos acá, Dios quiere que lo mismo que le sucedió a Jesús, que le sucedió a la gente de la primera iglesia, que eso mismo nos pase a nosotros. ¿Y qué pasa cuando eso sucede? Es que no vamos a andar bajo el poder del pecado. Es que no vamos a andar bajo el poder de lo malo. Ojalá que Dios despierte en usted un deseo que usted diga: con razón, ahora entiendo por qué con tanta frecuencia estoy cayendo, estoy pecando, estoy fallando. ¿Por qué con tanta frecuencia me pasa esto? Y no solamente el diablo, hermano, nos induce al pecado. Todos nosotros sabemos lo que es ser tentado por el diablo. El diablo también se atrevió a tentar a Jesús en el desierto. Pero, hermano, ¿sabe con qué se encontró? Se encontró con alguien que estaba lleno del Espíritu Santo, en el poder del Espíritu Santo. Y ahí no pudo él llevarlo, seducirlo y llevarlo al pecado. Le ofreció cosas muy bonitas que cualquiera, hermano, que hoy en día la gente las aceptaría como si vinieran de Dios. Todo esto te daré. O sea, le puso la prosperidad en la mano, riquezas. Hoy a eso le llaman la bendición de Dios. Y yo no estoy diciendo, hermanos, que Dios no nos pueda dar cosas así. Yo no estoy diciendo eso, solo estoy diciendo, hermano, que el diablo también ofrece eso. Y el diablo también da eso. Y hoy, hermanos, es la enseñanza número 1 en las iglesias. Y toda bendición la relacionan con esas cosas materiales. Cuando la Biblia dice que la bendición es espiritual, que Dios bendijo a los efesios con toda bendición espiritual. Y si nosotros, hermanos, experimentamos la vida como los efesios, también nosotros seremos bendecidos con toda bendición espiritual. El problema es que hay algunos que dicen: mire, hermanos, es que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual. Sí, bendijo. Pablo estaba hablando de los efesios en ese momento. La bendición espiritual no es automática por ser hijos. La bendición espiritual es el resultado de andar bajo el señorío de Cristo. Que Cristo sea nuestro Señor. Y el segundo requisito entonces para que el cielo se abra. ¿Y qué es lo que viene del cielo? Ustedes lo han leído, lo han escuchado, que todo don perfecto y toda buena dádiva, y ese don perfecto y esa buena dádiva no son cosas. Ese don perfecto o esa buena dádiva es el Espíritu que viene de lo alto. Vino sobre Jesús, vino sobre los efesios, vino sobre Pedro cuando estaban, hermanos, en el aposento alto. ¿Se acuerdan que estaban orando ellos ahí?
esos que estaban orando, 120 eran hijos de Dios. Ahí estaban los apóstoles, ahí estaba María, ahí estaban otros. Bueno, habían 120 personas. ¿Ustedes creen que los que estaban orando ahí no eran hijos de Dios? Claro que eran hijos de Dios, ya eran hijos de Dios, pero ahora están ahí, hermano, humillándose bajo la poderosa mano de Dios, humillándose y diciéndole: Señor, si no nos llenas de tu espíritu, no podemos vivir la vida que a ti te agrada. Si no nos llenas de tu espíritu, Señor, no vamos a recibir poder. Y si no nos llenas de tu espíritu, no vamos a vivir una vida conforme a ti, para que el mundo vea y pueda cambiar. Ahí eso es humillarse, reconocer que si nosotros no somos llenos del Señor, hermanos, no vamos a poder hacer absolutamente nada para Dios en esta tierra. Y entonces vamos a ser estériles, ineficaces. Sí, hijos, pero no instrumentos en la mano de Dios. No instrumentos de justicia, no instrumentos del poder de Dios. Ojalá que usted me esté entendiendo esta palabra, hermano. Entonces, lo que Jesús hizo cuando fue al Jordán fue humillarse. ¿Qué es humillarse? Humillarse, hermanos, es reconocer que nosotros no podemos hacer absolutamente nada si no estamos bajo el poder de Dios. Jesús sabía, desde los 12 años Jesús sabía que él había venido para involucrarse en los negocios de su padre. Eso le dijo a los padres: ¿no sabían que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Pero los negocios del padre tenían que ver con que el Señor venciera a Satanás, lo cual hizo en el desierto, lo venció, lo derrotó, y después en la cruz lo avergonzó públicamente. Dar su vida, derramar su sangre, o sea, la sangre es la vida. Cuando Él derramó su sangre, está derramando su vida, porque la vida está en la sangre. Tenía que cumplir con todo lo que la ley decía y morir, pero tenía que resucitar. Y nadie puede resucitar solo. Por eso se lee en la Biblia que el espíritu que resucitó a Cristo, que operó en Cristo resucitándole de los muertos, ¿cuál espíritu? El espíritu que descendió cuando Él se humilló. Ese mismo espíritu lo levantó de entre los muertos, lo resucitó. Imagínense que el cielo no se hubiera abierto, que el espíritu no hubiera venido y Él se muere, no hubiera podido resucitar, porque el que lo resucitó a Él fue el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Y si Él no hubiera resucitado, toda la humanidad está perdida, porque si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, y aún estamos en nuestros pecados, dice la Biblia. ¿Ven lo que significa humillarse? ¿Ven lo que significa, hermanos? De verdad, nosotros no tenemos que ir al Jordán de allá. Nosotros, hermanos, Jordán significa descender hasta lo más bajo. Es como bajar y decirle: Padre, yo no puedo nada sin ti. Lo que pasa, hermanos, es que decir eso es pan comido. O sea, que usted, hermanos, nos podemos parar en este momento, cerrar los ojos, levantar la mano y decir: Padre, yo reconozco que sin ti no puedo hacer nada. ¿Ven qué fácil que es decirlo? Pero otra cosa es que desde lo más profundo de nuestro corazón realmente nos estamos humillando ante el Señor y diciéndole: Señor, yo sin ti no puedo. La obra espiritual yo no la puedo llevar a cabo. Todos nosotros estamos capacitados para lo natural. Usted puede ser un abogado, un ingeniero, un arquitecto, un médico. Usted puede ser un tremendo vendedor, una vendedora. Usted puede ser una extraordinaria mamá, un extraordinario papá. Y todo eso, hermano, el ser humano en sí tiene la capacidad para hacerlo. Pero, hermano, lo espiritual no tenemos la capacidad, porque lo espiritual tiene que sujetarse a lo espiritual, bajo el poder del Espíritu Santo. Y entonces el Señor, hermano, va ahí y lo que está haciendo es humillándose. Está haciendo esto, oiga, se lo leo.
Se me fue. Gracias, hermano. Es mi hojita de notas. Gracias, mi amado. Entonces, hermanos, lo que Jesús está haciendo es esto. ¿Qué es humillarse? Escuche, yo no le voy a definir la palabra humillación como la define el hebreo o la define el griego. No, nada más le voy a dar, más bien le voy a dar en acción lo que es humillarse. La palabra humillarse significa llegar o llevar al punto cero a alguien. Llegar, podemos por nosotros mismos nos podemos humillar, que es el caso de Jesús. Pero cuando una persona no se humilla por sí misma, no llega al reconocimiento de que él tiene que estar bajo el poder del Señor, o sea, que debe ser bautizado. Lo que yo estoy haciendo es bautizándolos en ese nombre hoy, diciéndoles que se tienen que poner bajo el señorío de Cristo, y que si usted está bajo ese señorío, usted es más que vencedor. Pero, hermanos, si no estamos bajo ese señorío, bajo el poder del Espíritu Santo, que es el Señor, ¿se acuerdan? 2 Corintios capítulo 3 versículo 15 en adelante. Porque el Espíritu es el Señor. Ponerme bajo el Espíritu Santo es ponerme bajo el Señor. Es que de verdad no es que yo estoy diciendo tú eres el Señor, tú eres el Señor, sí, Él es el Señor. No es eso. Igualmente eso también cualquiera lo hace. Esas confesiones de la boca, hermanos, eso cualquiera puede hacerlo. Pero cuando nosotros, hermanos, nos humillamos, y humillarse significa: aquí estoy, Señor, reconozco que nada, absolutamente nada puedo hacer sin ti. Entonces vean, hermanos, humillarse es llegar o ser llevado al punto cero. Casi todo, si entienden punto cero, ¿verdad, hermanos? Casi todos nosotros, todos nosotros de verdad comenzamos a caminar con el Señor, o nos volvimos a Dios, o nacimos de nuevo, porque llegamos al punto cero donde nadie nos podía ayudar. Por eso es que la Biblia dice: si alguno está cansado, venga a mí, yo lo haré descansar. Dios no hace nada con los que no están cansados y trabajados. Pero dice: si los que están descansados y trabajados, vengan a mí y yo los haré descansar. Cuando se está desarrollando un proyecto, una construcción, generalmente, hermanos, hay un ingeniero o un arquitecto que es el encargado de supervisar la construcción. Una vez, hermanos, estaban construyendo algo y llegó el ingeniero, hermanos, el supervisor, el ingeniero a supervisar la obra. Los que son constructores saben que eso sucede, ¿verdad, hermano Miguel? Que llega a examinar a ver si lo que se está construyendo está de acuerdo al plano, y si tiene las mismas medidas y todo, y si está bien los plomos, si están bien, hermanos, todo. Y llegó ese ingeniero, hermano, y la construcción estaba muy mal, torcida las paredes, ya iba como de este alto, las paredes están torcidas, no están haciendo bien las cosas. El ingeniero llegó, hermano, y comenzó a ver la construcción, dio la vuelta, lo vio por acá, lo vio por allá, lo vio, se rascó la cabeza y dijo: tráigame un mazo, por favor. Y agarró el mazo, hermanos, y agarró las paredes y las derribó completamente. Dijo: esto no sirve así, hay que hacerlo de nuevo. Eso es llegar al punto cero. El Señor nunca trabaja, hermanos, hasta que no estamos en el punto cero. Por eso es que la Biblia dice que Él hace nuevas todas las cosas. Hay un montón de matrimonios que, hermanos, yo conozco matrimonios que sí eran de Dios, pero comenzaron a vivir como les daba la gana. Y entonces ese matrimonio termina en divorcio, y ustedes también los conocen. Pero resulta que muchos de esos que terminaron en divorcio, hermanos, después de la experiencia dolorosa de todo lo que pasó para llegar a ese punto de divorcio,
Se arrepintieron, se volvieron a Dios. Señor, perdónanos, no te tomamos en cuenta. Señor, perdón. Se humillaron ante Dios. Y saben, hermanos, qué ha pasado con algunos de esos matrimonios. Se volvieron a casar y son felices. Todos nosotros, hermanos, yo no sé si usted se acuerda, hace 42 años, 43 años ya, yo estaba tirado, hermanos, tenía 24 años, estaba un lunes ahí llorando en el borde de mi cama, vivía en Alajuelita cuando eso. Ahí estoy, hermano, llorando y diciéndole a Dios: Señor, si tú no me cambias, Señor, si tú no me cambias, Señor, hasta aquí llegó todo. Yo me iba a suicidar. Mi mamá no me quería, ya no había trabajo, ya no tenía ropa. Miren, hermanos, ya era prácticamente un indigente durmiendo en un cartón. Saben que hay un montón de esos que duermen en un cartón o debajo de un puente. Si ellos pudieran entender que ese es el punto cero de ellos, ahí están, ya nadie puede hacer nada. Ustedes han escuchado personas decir, tal vez hasta usted mismo lo ha dicho: ya por ese no se puede hacer nada, ya no hay nada que hacer. Y algunos terminan, hermanos, suicidándose. Otros terminan, hermanos, se echaron a que se los llevara la desgracia. Ese es el punto cero. Y entonces, a veces, hermanos, Dios mismo nos lleva al punto cero. Eso fue lo que pasó con Job. Dios, hermano, permitió que llegara al punto cero. ¿Por qué? Porque Job no dependía de Dios hasta después de su experiencia. No dice, te había oído, de oídas te había oído. Dice, mas ahora mis ojos te ven, por lo cual me arrepiento en polvo y en ceniza. Lo que él estaba haciendo era volviéndose a Dios, humillándose y diciéndole: Señor, no te he tomado en cuenta en mi vida. Yo no sé cómo está tu vida, yo no sé cómo estás viviendo, pero si no te vuelves a Dios, si no te humillas bajo la poderosa mano de Dios, no serás exaltado nunca. Humillados bajo la poderosa mano de Dios, y Él los exaltará cuando fuere el tiempo. El que se humilla, dijo Jesús, ¿qué? ¿Qué pasa con el que se humilla? El que se humilla será exaltado. Por eso dice que Jesús se humilló hasta lo sumo y Dios lo exaltó hasta lo sumo. ¿Ven? ¿Ven, hermanos? Y humillarse, les vuelvo a repetir, es llegar o que nos lleven. Porque a veces, hermanos, nosotros mismos, como hijos de Dios, ahora nos podemos humillar, como pasó con Jesús. Jesús va al Jordán. Juan el Bautista no lo quería bautizar, pero ya Jesús, hermano, ya Jesús estaba en comunión con su Padre. Y Jesús le dijo: Juan, me tienes que bautizar, tienes que hacerlo. Es necesario que cumplamos toda justicia, le dijo. Porque Juan le dijo: usted me tiene que bautizar a mí, no yo a usted. Y Jesús le dijo: no, Juan, tienes que hacerlo. Usted no entiende lo que aquí va a suceder. Usted no sabe lo que va a suceder. Usted no sabe lo que traigo en mi corazón, porque lo que aquí va a suceder. ¿Qué tal que Juan no bautice a Jesús? ¿Qué tal, hermano? El cielo no se abre, el Espíritu no viene y no seríamos ninguno de nosotros salvos. Juan no entendía lo que Jesús estaba haciendo ahí, que lo que Jesús estaba haciendo era humillándose y diciéndole: Padre, si no me llenas de tu espíritu, si no me saturas con tu espíritu, yo no puedo hacer nada. Y usted tampoco, hermano. Seremos, hermanos, tal vez hijos, pero hijos sin una experiencia poderosa en nuestras vidas. O nos humillamos o nunca seremos exaltados. Lo triste es que la gente piensa, hermano, que como Jesús se bautizó en agua, yo también lo tengo que hacer. ¿Y qué tal, hermanos, que digamos: bueno, lo tenemos que hacer exactamente igual que Jesús? Tenemos que ir a Israel y meternos al Jordán. Hace unos días un predicador de Costa Rica, famoso, bien famoso, que tiene una emisora y de todo, fue a Israel, se bautizó en el Jordán, en el mismo lugar donde supuestamente Jesús fue bautizado. Yo, hermanos, un día fui ahí
hace unos añitos atrás, yo pude ir a Israel. Dios me abrió la oportunidad de ir. Íbamos como 45 personas, iban varios pastores, entre ellos iba yo. ¿Saben qué, hermanos? Un montón de pastores se fueron y los metieron al agua allá en el Jordán, donde supuestamente Jesús había sido bautizado. Bueno, este pastor que les estoy contando de Costa Rica, no les voy a decir el nombre de quién es, algún día tal vez se los diga. También fue a Israel y se metió al Jordán. Lo metieron al agua en el Jordán. ¿Y saben qué salió diciendo? Dice: ahora sí es cierto que estoy bautizado. ¿Saben qué, hermanos? ¿Saben qué? Si lo que él dice es verdad, entonces ninguno, hermanos, podría, porque, hermanos, se ocupan como por lo menos unos 4 millones de colones para poder ir a Israel, y muchos de ustedes y de otras iglesias nunca jamás tendrán ese dinero para poder ir allá. Entonces, lo que significa que nunca estarían de verdad bautizados. Lo que pasa es que ese pastor ni entiende lo que ahí estaba sucediendo, que nosotros no tenemos que ir al Jordán, que ese Jordán lo que significa es bajar, humillarse, y que usted no necesita ser metido en las aguas del Jordán, pero sí necesita bajar, hacerse obediente hasta la muerte y decirle a Dios: Señor, ahora sí, sin ti no puedo, lléname de tu espíritu, porque no puedo. Y Jesús, después de eso, el cielo se abrió. ¿Cuántos de ustedes quieren un cielo abierto? Que se les abra el cielo. Hermano, tienen que humillarse bajo la mano de Dios, igual que lo hizo el Señor. Sí, es verdad que tenemos que ser bautizados como Jesús, pero entender lo que el Señor estaba haciendo ahí, y que lo que Él hizo nosotros también lo hagamos. No es meternos al agua, porque repito, tendríamos que ir allá entonces. ¿Me están entendiendo o no me están entendiendo, hermanos? Es hacernos obedientes hasta la muerte. Hasta la muerte del yo, hasta la muerte de ese yo, de esa voluntad que no hemos entregado a Dios. ¿Qué hacemos, hermanos? Como queremos. Y entonces Él no nos puede guiar a toda verdad. Él no nos puede enseñar todas las cosas. Y no podemos hablar de la abundancia del corazón, como hablaron ellos. Sí hablamos de la abundancia, pero no de la abundancia de lo del cielo, sino de la abundancia que hemos tenido siempre. Por eso tenemos, hermanos, cristianos que hablan más de Saprissa y de la Liga que de Cristo. Hoy están poniendo sus comentarios ahí, hermano. Si hubiera sido la Liga, son los liguistas. Como fue Saprissa, son los sapricistas. Y otros están bien emocionados, los sapricistas. Si hubiera sido la Liga, el que gana son los liguistas, los que están así, emocionados, poniendo mensajes: hermano, qué tremendo el papá, y ese es el papito de verdad. Que lo digan otros, pero los hijos de Dios, eso es la abundancia. Estás hablando de la abundancia de tu corazón. Hablando mal de la suegra, hablando mal del hermano, hablando mal del papá, hablando mal de porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si la abundancia que hay en nuestro corazón es el Espíritu Santo, de esa abundancia hablaremos. Y entonces, hermanos, ¿saben qué pasó cuando el Espíritu descendió sobre la gente? ¿Saben qué era la señal que pasaba con ellos? Era que ellos, hermanos, hablaban otras lenguas, pero no eran lenguas de esas de saca la matraca y que toda esa cuestión, hermanos, de como les conté un día de un pastor que pasó 6 horas orando dizque en lenguas y solo decía cótoro, 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 cótoro. Y le preguntaron: ¿y qué está haciendo? Dice: orando en lenguas. O una señora que yo conocí que va con su dedo así señalando y diciendo: Eliachí, Eliachá, Eliachí, Eliachá, Eliachí, Eliachá, eso. ¿Y qué está haciendo? Hablando en lenguas. Cuando leemos, hermanos, Hechos capítulo 2, dice que ellos comenzaron a hablar en otras lenguas como el Espíritu les daba, y eran otros idiomas. Pero no es tanto, hermano, que el Señor me ponga a hablar otro idioma. Los idiomas se aprenden en una academia, en un instituto del idioma. Usted puede aprender inglés, francés, alemán, no sé, portugués.
eran personas que no sabían hablar en ese idioma, y el Espíritu les dio que hablaran en el idioma, y había un montón de gente ahí reunida, y todos ellos comenzaron a escucharlo. La admiración de ellos no era solamente que estaban hablando en el idioma de ellos, sino lo glorioso es que todos esos estaban glorificando a Cristo, hablando del Señor, proclamando al Señor. Porque cuando un hombre se llena de Cristo, digo del Espíritu Santo, ese hombre o esa mujer, de esa abundancia que lo llena, de esa abundancia comenzará a hablar. Una iglesia llena del Espíritu Santo es una iglesia que predica a Cristo. Por todas partes anda hablando de Cristo. Usted necesita a Cristo, usted necesita del Señor. Vuélvase al Señor. Jesús pasaba a veces las noches enteras orando, pero no era para torcerle el brazo a su Padre, sino porque había una tarea que hacer al día siguiente. Y él dice: sin mi Padre yo no puedo. Por eso Jesús decía: yo no puedo hacer nada por mí mismo, lo que veo a mi Padre, eso es lo que hago. Las obras que yo hago, decía Jesús, es mi Padre el que las hace. Dice: si por el dedo de Dios echó fuera a los demonios, él no podía echar fuera demonios. Era aquel que había venido a él el que echaba fuera a los demonios. Aquel que había venido a él era el que resucitaba a los muertos, como a Lázaro, y que después lo resucitó a él. Y así hermanos, así podemos ver la Biblia llena. Y entonces él pasaba las noches orando, hermano, diciéndole: Padre, necesito de ti, si no me ayuda no puedo. Entonces él todos los días se humillaba. Humillarse es hacerme dependiente del poder de Dios. ¿Usted se hace dependiente de él? Por eso la segunda experiencia para que el cielo se abra y el Espíritu Santo venga y podamos andar bajo el poder del Espíritu Santo es la humillación. Es que nos humillemos bajo la poderosa mano de Dios. Y a veces Dios mismo nos humilla, y esa humillación significa que Dios nos está llevando al punto cero, donde nosotros sabemos, porque sabemos que si no actúa Dios, nada va a pasar. Como el ingeniero que botó la construcción y dijo: hay que hacerla nueva. Dios no trabaja con lo viejo, hermanos. Dios a nosotros, Él no va a trabajar con lo viejo. Él a lo viejo, lo que nosotros le llamamos viejo hombre, vieja naturaleza, vieja creación, Dios la destruye. Tiene que morir. Ya no vivo yo tiene que morir para que sea el Señor el que vive en nosotros. Y eso es lo que está pasando en el Jordán, y eso es lo que tiene que pasar con usted. No tienes que ir allá, puede pasar en el rincón de tu casa. Yo le aconsejaría, mi hermano, que un día usted le diga a su esposa o a su marido o a usted a sus papás: vea, hoy me voy a quedar en la sala, quiero quedarme ahí 4 horas, 5 horas, quiero quedarme ahí hasta que el Señor me haga libre de este yo, hasta que el Señor opere en mí, hasta que el Señor me llene de Él. No nos gusta eso, ¿verdad, hermanos? Queremos dormir, queremos complacer nuestra carne, pero no queremos, hermanos, como el mismo Señor. No fue una noche la que Él pasó a solas con su Padre, muchas noches, a veces muy de madrugada. Pero ¿saben a qué era que Él iba, hermano? A humillarse ante el Padre y a decirle: aquí estoy, Padre, para que tú hagas a través de mí todo lo que tú quieres. La iglesia del primer siglo, hermanos, lo entendieron. Tuvieron 10 días, la primera vez, 10 días encerrados en el aposento alto, diciéndole: Señor, si tú no nos llenas, no vamos a poder predicar. ¿Cómo vamos, Señor, a poder ir a las naciones y predicarles? Y de predicar este evangelio a todas las naciones. ¿Cómo? Si tú no nos llenas de ti, Señor. Eran un montón de hijos clamándole al Señor para que el Señor los llenara. Y el Señor los llenó.
Y lo primero que sucedió es que comenzaron a hablar las lenguas del Espíritu. O sea, el Espíritu comenzó a hablar a través de ellos. Y la gente que los oía, lo que escuchaban salir de la boca de ellos era el mensaje de Cristo. ¿Qué sale de la nuestra? ¿Qué sale en tus conversaciones? ¿Qué sale? ¿De qué hablamos? ¿De qué habla usted? Ay, apóstol, con razón llegó Pablo a Éfeso, capítulo, vuelvo a citarles, Hechos 19:1. Pablo llega a Éfeso y le dice: ya recibieron el Espíritu Santo. Eran discípulos. Y ellos le dijeron: ni siquiera sabemos que hay Espíritu Santo. No sé si me lo quisieran poner en la pantalla, Hechos 19. Y los van corriendo ahí para que los hermanos los lean, para que ellos lean. Les ponen el versículo 1 y usted ahí, los que están ahí en sistemas, en el sonido, calcula que en 10 segundos pueden leer el versículo, y entonces lo tiene 10 segundos y pasa el 2, y pasa el 3, y pasa el 4, y ustedes lo van a leer ahí, lo que les estoy diciendo. Yo me lo sé de memoria casi. Ya recibieron el Espíritu cuando creyeron, les dice Pablo, a unos discípulos. Eran 12 discípulos. Y la iglesia de Éfeso se convirtió en una iglesia de miles, pero habían 12, comenzó con 12. Cuando Pablo llega habían 12. Y la primera pregunta de Pablo es: ¿ya recibieron ustedes el Espíritu Santo? Esa es mi pregunta para ustedes, hermanos. ¿Ya lo recibieron? Y ellos le dijeron: nosotros no sabemos que existe Espíritu Santo. Tal vez nosotros sí sabemos, pero la pregunta no es si sabemos o no sabemos. La pregunta es: ¿recibisteis el Espíritu Santo? Y ellos dijeron: ni sabemos que haya Espíritu Santo. Entonces, ¿en qué fueron bautizados? Porque Pablo sabía que si nosotros somos bautizados como Jesús, y a este bautismo nosotros, la Biblia, no nosotros, la Biblia le llama el bautismo en Cristo. Porque todos los que son bautizados en Cristo Jesús, dice por ahí en el libro de Gálatas capítulo 3, dice: de Cristo estáis revestidos. ¿Ven? No, nosotros sabemos de lo del agua. Entonces le dijeron los discípulos: nosotros fuimos bautizados en el bautismo de Juan. Ya ustedes me dijeron cuál es el bautismo. ¿En qué bautizaba Juan? En agua. Entonces dice: nosotros fuimos bautizados en agua, que ese era el bautismo de Juan. Yo sé que hay un montón de gente que me van a ver, hermanos, y van a decir: entonces ustedes no bautizan. Sí, en el nombre. Entonces dice Pablo ahí, hermanos, en Hechos. Entonces dijo: ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Póngame en el 4. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, o sea, Cristo. Esto es en Jesús el Cristo. Ven, hermanos, siguiente. Cuando oyeron esto, entonces dice: fueron bautizados en el nombre. Es lo mismo que hizo Jesús en el Jordán. Porque lo que Jesús está haciendo es un tipo, una sombra, un ejemplo. No era que había que bautizarse en el agua como Jesús, sino bautizarse en el nombre. ¿Y qué es bautizarse en el nombre? En la humillación, para que seamos revestidos del Señor. Porque el que es bautizado en agua, de agua queda revestido. Pero el que es bautizado en Cristo o en su nombre, de Cristo queda revestido. Ven, hermanos. Y si yo estoy bautizado en el nombre, entonces ya no vivo yo. El problema es que un montón de hijos de Dios todavía sigue su yo viviendo en un libertinaje. Roban, chismean, critican, acusan, condenan, negocios mal habidos.
se emborrachan, se drogan, fornican, se masturban, ven pornografía, le pegan a la esposa o le pegan al marido, se gritan, se maldicen. Ven, no están revestidos de Cristo. Siguen siendo ellos, sigue siendo el mismo viejo hombre operando. Y entonces, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús. Y el siguiente versículo dice: y habiéndoles impuesto Pablo las manos, después de que fueron bautizados. O sea que lo que Pablo les enseñó es parecido a lo que yo estoy enseñándoles a ustedes, diciéndoles: hermanos, tenemos que humillarnos, tenemos que someternos, tenemos que rendirnos, tenemos que decirle: Señor, sin ti no puedo, Señor, lléname porque sin ti no puedo. Hoy, hermanos, hemos buscado sustitutos, muletas para la gente, y entonces se crearon centros de restauración, que les llaman, hermanos, así, centros de restauración para internar al drogadicto, para internar al alcohólico. Eso no hace falta, hermano, cuando el hombre se rinde ante Dios. Eso no hace falta. El Señor viene con poder y nos liberta, porque nacer de nuevo es pasar de muerte a vida, es pasar de la potestad de la tiniebla al reino de Dios. Y una vez que pasamos a ese reino, tenemos que someternos, rendirnos, y ese hombre o esa mujer nunca caerá y no andará pecando tampoco. No será un carnal, no andará en la carne, andará en el poder del Espíritu. Hay que andar en el Espíritu. Eso no lo entienden. Vamos a añadirle en el poder. Vamos a añadirle esa palabra. No solamente Pablo dice andar en el Espíritu, añádale andar en el poder del Espíritu, bajo el poder del Espíritu Santo. Y entonces Pablo, hermano, habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Después de que vino el Espíritu Santo, de que ellos fueron bautizados en Cristo. Después de que ellos fueron bautizados en el nombre. No puede venir el Espíritu. ¿Cuál es el requisito, hermano? El primer requisito, ser un hijo de Dios. Y el segundo requisito es ser bautizados en el nombre. Y entonces viene el Espíritu de Dios sobre nosotros. Él nos va a llenar. Pero como no nos bautizan en el nombre, todos están bautizados en el bautismo de Juan. ¿Y cuál es el bautismo de Juan? Qué majadero, ¿verdad, este pastor? ¿En qué bautizaba Juan? ¿En qué? ¿Yendre? En el agua, ¿verdad? Ese es el bautismo de Juan. Para arrepentimiento, para que creyeran en el que había de venir, para creer en el que había que venir. Ahora, ya Él vino. Entonces ya eso no sirve. Ay, pastor, entonces ustedes no bautizan en agua. Hermanos, si a mí alguno de ustedes me sale con eso, hermano, yo creo que yo lo dejo hablando solo y me voy. Porque escuchas y no entiendes nada. Estamos tan aferrados a la tradición y a los ritos que no podemos entender la obra del Espíritu Santo, que no podemos entender el Evangelio. No hemos entendido, hermanos, que la salvación es en Cristo, que en ningún otro nombre hay salvación. ¿Se acuerdan? Porque no hay otro nombre dado a los hombres. Por eso es que tenemos que ser revestidos por ese nombre. Y cuando hablamos del nombre, estamos hablando de la misma naturaleza. Para nosotros el nombre es la identificación que se nos da, que nos dieron, que tenemos en el registro civil. Pero desde el punto de vista bíblico, escritural, nombre no está hablando del nombre de pila, está hablando de la naturaleza. Y todos tenemos que ser revestidos del nombre de Cristo, sumergidos en ese nombre, para que ya no viva yo y sea Cristo, o sea, su naturaleza, la que comience a reinar y a gobernar en nuestros corazones, hermanos. O sea, andar bajo el poder del Espíritu Santo.
no sé si ustedes pudieron ver la urgencia de Pablo. Llega a Éfeso, salen 12 discípulos y él no, aleluya, qué bendición, ya hay 12 acá, aleluya. Bueno, hermanos, vamos a comenzar los cultos ya tenemos 12 para comenzar la iglesia. Esa no fue la prioridad de él, porque no hay iglesia si no estamos bautizados en el nombre y llenos del Espíritu Santo. Ahí no hay iglesia todavía. Necesitamos ser llenos del Espíritu, pero el Espíritu no viene. Entonces, pastor, ¿qué será lo que yo tengo? Y hay como el pastor que le dije que 6 horas orando en el cótoro. Esa no es la señal. Esa no es la señal. ¿Ustedes se acuerdan de Saulo de Tarso? Capítulo 8 del libro de los Hechos. Perseguía a la iglesia, andaba matando cristianos y destruyendo las iglesias, y estaba rebelado, aborreciendo con todo su corazón a Jesucristo. Lo odiaba. De repente tiene un encuentro en el camino con Jesucristo, con el Hijo de Dios, con Cristo. Se encontró. Se humilla ante ese nombre, ante Él. Lo reconoce como Señor, porque Él le dijo: ¿qué, Señor? ¿Quién eres? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosas de dar cosas contra el aguijón, le está diciendo el Señor. Y inmediatamente Pablo baja su cabeza y le dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ven, ¿qué quieres que yo haga? La mayoría están haciendo lo que ellos quieren, viviendo como ellos quieren, comportándose como ellos quieren, no como el Señor quiere. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Usted cree que lo que usted está haciendo es lo que Él quiere que usted haga? Y entonces, hermanos, pasó. De repente viene, hermano, un judío llamado Ananías, y le dice: Saulo, hermano, el Señor que se te apareció en el camino me envió para que reciba la vista y seas lleno del Espíritu Santo, porque a eso lo mandó el Señor. Y entonces, hermanos, oró Ananías y fue lleno, los ojos se le abrieron y fue lleno del Espíritu Santo. Y si ustedes leen ahí en Hechos, hermanos, dice, y enseguida predicaba de Cristo, diciendo que Cristo verdaderamente era el Mesías, el Hijo de Dios. Hermano, hacía un momento andaba matando a la gente y aborreciendo ese nombre, maldiciendo ese nombre, odiando al Señor. Y cuando el Espíritu Santo vino sobre él, inmediatamente lo primero que hizo, hermano, no fue recibir un curso de doctrina, no fue meterse, hermanos, a recibir un curso de danza hebrea. No fue que se metió a la universidad tal para recibir un doctorado en teología. No fue que se matriculó en un instituto. Tampoco. Inmediatamente, dice, enseguida predicaba a Cristo. Porque, hermanos queridos, de la abundancia del corazón habla la boca. Si estamos llenos del Espíritu, pero ¿cómo, hermano, vamos a hablar de Él si esa abundancia no está en mí? Creo que hay algunos acá que van a tener que humillarse y decirle: Señor, aquí estoy. Señor, necesito de verdad que tú me llenes. Algunos quizás van a tener que quedarse en una noche entera por ahí suplicando y rogándole al Señor, o sea, humillándose, diciéndole: Señor, si tú no me llenas, no puedo. Si tú no me llenas, no puedo, Señor. No puedo. No sé cómo hacerlo. No sé qué hacer.
Señor, si tú no me ayudas y si tú no me llenas, Señor, voy a seguir haciendo lo feo. Lléname, Señor. Y seguro vas a tener que venir para que oremos y le impongamos las manos y usted reciba. Mis hermanos, la gente se confundió, decían, ¿cómo es que este que estaba persiguiendo a la iglesia ayer y maldiciendo ese nombre y destruyendo las iglesias, ahora está predicando de ese que perseguía y diciendo que ese Jesús es el Hijo de Dios, el Señor, el Mesías, que ya vino? Pero ¿qué fue lo que pasó antes de eso? Lo que les vengo diciendo, mi hermano. Pablo nunca fue al Jordán para que lo metieran al agua. De hecho, Pablo dijo, a mí Dios no me mandó a bautizar. Él dijo eso. Dice, a mí Dios no me mandó a meter gente al agua. Lo que él entendió fue lo que él experimentó. Que cuando nosotros, hermanos, nos humillamos bajo la poderosa mano de Dios. ¿Quién escribe Filipenses capítulo 2? ¿Acaso no es Pablo? Que cuando nos humillamos, ¿y qué es humillarse? Que nos lleven al punto cero, donde yo diga, si Dios no lo hace, nadie lo puede hacer. Hermano, el caso de Lázaro es un caso muy típico en cuanto a esto que estamos hablando. ¿Qué podía hacer Lázaro en el sepulcro? 4 días de muerto. ¿Qué podía hacer este hombre, hermano? Jesús solo necesitaba que alguien creyera para él resucitar a Lázaro. Y lo que Jesús necesita, hermanos, de nosotros es que creamos para él hacer milagros con la gente, para él comenzar a operar. Y entonces, hermano, Marta no creyó, pero María sí creyó. Lázaro tenía 2 hermanas. María era la que se sentaba a los pies del Señor a oír al Señor, y esta mujer pudo creer porque la fe viene por el oír y el oír a Cristo hablar. Mientras que Marta, hermano, estaba afanada y turbada. Ella no tenía tiempo para el Señor. Más bien ella se enojaba que su hermana estaba sentada a los pies del Señor. Pero María estaba sentada oyéndolo. Y cada vez que usted escuche a Dios, usted va a recibir la fe. Porque la fe viene por el oír y el oír a Cristo hablar. Vas a tener que sacar tiempo para escucharlo a Él. Por eso es que te digo, métate, quédese ahí en la noche. Dígale a su esposa, amor, me voy para la sala, por favor no me interrumpa. O tal vez es usted, hermana, la que le va a decir a su marido, mi amor, esta noche nada de nada, por favor, vaya, duerme en el sillón, porque yo quiero pasar la noche hablando con Dios. Yo necesito que Él haga algo conmigo. Yo necesito que Él me hable y que Él me ayude. ¿Se acuerdan que Jesús hacía cosas rarísimas? ¿Se acuerdan, hermanos? ¿Quién cree usted que le enseñaba a Él a hacer esas cosas rarísimas? A un ciego, dice que agarró un poco de barro, de tierra, un puño de tierra. ¿Y saben qué hizo? Le echó saliva, escupió la tierra, hermanos, y hizo una pelotita de barro. Era tierra y escupa o saliva. Y así que hizo eso, se la puso en los ojos al ciego y le dice, vaya, lávese allá. Vaya, lávese. Y cuando el hombre creyó y obedeció, fue y se lavó, y ¿saben qué? Regresó viendo. ¿Quién creen que le dijo al Señor que hiciera barro con saliva?
su padre le decía: hágalo así, hágalo así, hágalo de esta manera, hágalo de otra manera. Si usted, hermano, nosotros podemos hacer eso. Llega un ciego, hermano, y yo puedo ir a salir allá afuera, cojo un poco de tierra, echarle, yo tengo saliva, le echo un poco de saliva, hago la pelotica de barro, hermano, y se la paso, pero no va a pasar nada, porque a mí nadie me ha dicho que haga eso. Pero si Dios me dice, lo hago y algo va a pasar. Pero Dios no le va a poder decir eso a una persona que no se humilla y que le dice: Señor, si tú no me guías, si tú no me diriges, si tú no me dices cómo debo hacerlo, nunca va a suceder nada. El problema de la gente es que están haciendo o estamos haciendo cosas que Dios nunca nos ha dicho que hagamos. ¿Saben por qué muchos se casan, hermanos, y se terminan divorciando? Porque Dios nunca le dijo que esa era su esposa y Dios nunca le dijo que ese era su marido. Así de simple. Aquí ayer se me acercó una hermana amada muy querida, porque yo dije: hermanos, que los jóvenes deberían de pedirle al Señor que los dirija, que los guíe. Y se los vuelvo a decir a los muchachos que están acá: mi hermano, mi hermana, no se case sin que Dios lo dirija, porque si no vas a pagar las consecuencias. Y entonces una hermana amada me dice: pastor, solo los jóvenes, porque ya ella es una persona un poquito más adulta. Me dice: los más viejos no tenemos que hacer lo mismo también. Digo: sí, todos. Si está soltera, no tiene marido, hágalo, pídale a Dios. Pero no, es que, es que es tan guapa, es que es tan guapo, ¿verdad? Hermanos, delante de Dios, los que me conocen de hace años saben que siempre he dicho esto: si yo me muriera y vuelvo a nacer, vuelvo a buscar a doña Sadie y me vuelvo a casar con ella. Es la esposa que Dios me dio. Y yo sé que es la mujer que Dios me dio. Cuando me casé con ella, me casé porque Dios me dijo que esa era mi esposa. Y de verdad, si me muero y vuelvo a nacer, no me veo buscando a nadie, hermanos. A ella. Me entierran, salgo del sepulcro y me salgo en carrera a la casa donde está mi amada. Qué diferente es cuando el Señor es el que nos guía, el que nos dirige, el que nos manda. Pero para eso, hermanos, también tenemos que ir al Jordán. Pero no estoy hablando del Jordán de allá. Estoy hablando del Jordán que simbolizaba aquel Jordán: la muerte, la humillación, la dependencia de nuestro Dios. ¿Usted quiere el cielo abierto? Dios no le abre el cielo, hermanos, a cualquiera. Yo escucho un montón, hermanos, de fanfarrones de ahí, de rajones, diciendo: hermanos, en el nuevo pacto tenemos el cielo abierto. Como si así fuera. Que no leen la Biblia. Que la lean un poquito. Porque cuando el cielo está abierto, lo único que desciende del cielo es el Espíritu de Dios. Hermano, pero ya Él descendió sobre aquellos que estaban allá. Vemos la Biblia, hermanos. ¿Acaso que había descendido sobre la gente de Éfeso? ¿Acaso que ellos lo habían recibido? Sí, lo habían recibido allá en los Hechos y en la casa de Cornelio. Y Pablo también lo había recibido. Pero la gente de Éfeso no lo habían recibido. Todavía el cielo no se había abierto sobre ellos. Y la bendición de Dios, que la Biblia le llama la promesa de Dios, las arras del Espíritu, no habían descendido sobre ellos. Entonces no se pongan, hermanos, a creer en las frases que ustedes leen por ahí, hermanos, en opiniones de tontos, porque no hay otra palabra para esos. Nosotros debemos de hablar en base a la experiencia. Cuando comencemos a experimentar, hablemos, hermanos. Hablemos de la experiencia real que estamos viviendo y no de lo que suponemos, o inclusive que aquí está
sí, es verdad. Pero una cosa es que sea verdad aquí y en la vida de algunos de los que aquí habla, y otra cosa es muy diferente, es que lo que fue experiencia de aquellos, experiencia de aquel otro, sea la experiencia de nosotros. Es muy diferente, hermanos. La experiencia del libro de los Hechos capítulo 2 todavía no era la experiencia de la gente de Éfeso. Y la experiencia de la gente de Éfeso, hermanos, no es la experiencia de muchas personas hoy, de los que me están viendo por la internet y de ustedes, hermanos, que están acá también. No es la experiencia. No estoy diciendo que no son hijos, porque el primer requisito para que el cielo se abra y el Espíritu nos llene es ser hijos. No tengo la menor duda de que usted nació de nuevo, pero eso no es suficiente. Ahora necesitas que el poder de lo alto descienda sobre ti y que comencemos a andar bajo el poder del Espíritu Santo. Y una vez que el Espíritu Santo viene, hermanos, no vamos a comenzar a hacer oraciones abominables a Dios, tratando de torcerle la mano a Dios, porque hay oraciones que son abominables. Porque son oraciones, hermanos, donde yo no me estoy poniendo bajo el poder del Señor, sino que lo estoy usando a Él para que me haga lo que yo quiero. Y entonces, hermanos, nunca decimos nosotros, por ejemplo, nosotros no decimos, como dijo Moisés, si tu espíritu no va conmigo, no voy. Nosotros decimos, yo voy. Señor, te pido que me acompañes. Señor, yo voy a hacer eso, necesito tu apoyo, tu respaldo, que me ayude. Ven, hermanos, que es diferente. Es hacer lo que Él nos dice. Oramos, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y una vez que Él nos dice ¿qué quiero?, lo vamos a ir a hacer. Y no es, voy a hacer, Señor, aquí voy, ayúdame, Señor, por favor, necesito tu respaldo. Y después, cuando nos sale todo mal, nos enojamos con Dios, pero nunca lo tomamos en cuenta. Y ahí los fracasos. Hermanos queridos, humillémonos bajo la poderosa mano del Señor y Él nos exaltará cuando fuere tiempo. Amén. Póngase de pie.